Bueno, es una satisfacción poder recibir en RPP a un académico, especialista en relaciones internacionales, conocido por su información rigurosa y su punto de vista independiente y crítico. Muy buenas noches y bienvenido a RPP, doctor Farid Kahat. Buenas noches, gracias por la invitación. Sí, quisiera por favor comenzar preguntándole qué cosa explica que un grupo de origen de fanatismo religioso, una milicia popular, haya podido resistir a la ocupación militar del país de casi 20 años, norteamericana, pero no solo norteamericana, hay otras potencias occidentales que por mandato de la ONU, adoptado legalmente en el año 2001, intervinieron en Afganistán. ¿Qué explica que este grupo, los talibanes, haya podido resistir y esperar el momento para recuperar su poder en la capital afgana? A ver, yo diría que hay varios factores. El primero y más obvio es que Estados Unidos y las potencias de la OTAN son una fuerza militar prodigiosa cuando se trata de pelear guerras convencionales, pero nunca han estado preparadas para pelear guerras de guerrillas, y esta es una prueba más. Fracasaron en esa materia en Vietnam, en Irak y ahora en Afganistán. Además, Afganistán, en el sur del territorio, donde tiene su base el movimiento talibán, es una zona montañosa de difícil acceso, en donde guerrillas de distinto signo ideológico han resistido intentos de ocupación extranjera con éxito desde el siglo XIX. Los británicos intentaron 3 veces entre el siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX ocupar Afganistán sin éxito. Lo intentaron los soviéticos y muchos hablan de que ese fue, 1, el Vietnam soviético, y 2, el inicio del fin del régimen soviético. Y 3, ahora Estados Unidos, después de 20 años, nuevamente, no es que no pueda, sostener el statu quo indefinidamente, pero lo sostuvo durante 20 años y, como vemos, no logró derrotar al talibán. Ahora, una ventaja que le da al talibán la ocupación extranjera es el hecho de que ya no se presentan necesariamente como un grupo de inspiración religiosa, tanto como un grupo que lucha contra enemigos de la nación. Lo mismo le ocurrió a Hezbollah en el Líbano y a Hamas en territorios palestinos. Es decir, la agenda islamista cede frente a una agenda nacional que puede ser compartida por la mayoría de los afganos. ¿Cuál es el papel que juega en la capacidad de fuego de los talibanes y en su, eficacia militar el narcotráfico? Es importante, aunque no solo para financiar a los talibanes. Algunas de las milicias que apoyaban al gobierno que acaba de colapsar en Afganistán también se financiaban a través del narcotráfico. Hay que tener en consideración que Afganistán es el lugar en el que se produce más de la mitad de la amapola que sirve para producir opio en el mundo. Y ese recurso financia a todos los bandos, no solo el talibán. Sí, de acuerdo. Por otra parte, el presidente Biden, cuando constataba el fracaso de quienes querían hacer de esta presencia militar ahí no solamente la lucha contra un grupo terrorista que amenaza a Estados Unidos, sino un proceso de creación de nación, él subrayó que una de las causas del fracaso de este proyecto es la corrupción. Estamos hablando aparentemente de unas prácticas corruptas tales que engañaban sobre el número de efectivos para recibir más dinero de los Estados Unidos, fingiendo sobre su capacidad de movilizar tropas. Sí, ahí habría que decir 2 cosas. En primer lugar, siguiendo la lógica de Donald Trump, que fue quien firma el acuerdo para el retiro de tropas estadounidenses, Biden solo lo ejecuta. La idea de Trump y de Biden, que en mi opinión es esencialmente correcta, es que el objetivo fundamental de la guerra era destruir a Al-Qaeda en Afganistán y zonas colindantes y cortar el vínculo entre el talibán y Al-Qaeda. Ese objetivo lo han logrado. Pero en cuanto al objetivo de construir un Estado-nación, lo que hay que tener en cuenta es que Estados Unidos tenía un conflicto obvio entre construir un Estado democrático que por ende pudiera decirle no a las fuerzas de ocupación o incluso pedirles el retiro,
o construir un gobierno que fuera leal a los Estados Unidos y sobornable. Y decidieron ir por esto último. Entonces la corrupción es casi intrínseca a el sistema de ocupación que el propio Estado americano decidió construir. Cuando construyes un ejército sobre esas bases, no te quejes cuando cambien sus alianzas, digamos, rindiéndose a la presión del mejor postor. Ahora, usted ha subrayado el fracaso militar y se lo atribuye a la OTAN y su incapacidad para pelear guerras que no sean convencionales. Pero acá hay un fracaso de inteligencia también, porque nadie previó que el presidente de la República, protegido por los Estados Unidos y los ministros, iban a fugarse y dejar el país de facto en manos de los talibanes. Los hemos visto en la televisión entrando al Palacio Presidencial desocupado, porque las autoridades políticas se marcharon. Sí, cuando la Unión Soviética abandona Afganistán, el régimen marxista apoyado por la Unión Soviética duró más de 2 años. Finalmente fue derrocado, pero peleó durante más de 2 años. Acá lo que llama la atención es la rapidez con la que colapsa el Estado afgano, pero lo que hay que tener en cuenta es que el talibán, digamos, es un caso extremo de lo que se deben llamar método dentro de una locura. Son fanáticos religiosos, pero son bastante pragmáticos en cuanto a la táctica, y sabiendo que podían tener resistencia feroz en diversas partes del país, en lugar de combatir hicieron acuerdos políticos para, por ejemplo, declarar una amnistía a todo militar que abandonara las Fuerzas Armadas y entregara su armamento, y no me sorprendería que hayan llegado incluso a acuerdos para darles cargos a algunos altos mandos del ejército si desertaban. En otras palabras, lo que explica la rapidez del colapso es el hecho de que en la mayoría de frentes no hubo necesidad de pelear. Pero eso a su vez es un indicio de qué tan ilegítimo era el gobierno al que presuntamente debían defender esos militares. Sí, bueno, y por otra parte, cabe preguntarse cuál es el juego que se abre a las potencias regionales, porque Afganistán es un país que tiene frontera con Irán, por una parte, pero por otra parte con la India y con China. Y entonces esos países vecinos de todas maneras estarán mirando con mucho interés lo que pasa al lado y saber qué intereses tienen. Sí, el único país de la región que sale mal librado es la India, que apoyó decididamente a el gobierno que acaba de desaparecer, mientras que su rival histórico, Pakistán, apoyaba a los talibanes, o al menos, digamos, todos presumen que lo hacía, aunque nunca lo reconocen oficialmente. Pero Estados Unidos, Rusia, Irán, China han mantenido ya de antemano negociaciones con los talibanes. China, por ejemplo, mantiene abierta su embajada en Kabul y han llegado a acuerdos fundamentales. Digamos, creo que los talibanes han entendido cuando menos una cosa: no pueden permitir que grupos terroristas de alcance global, como los definió Estados Unidos cuando inició la llamada guerra contra el terrorismo, actúen desde su territorio, Al-Qaeda y el Estado Islámico, porque eso entra en conflicto directo con los intereses de China, de Rusia y de Estados Unidos, y no quieren a esas 3 potencias como enemigos. Una última pregunta antes de que nos vence el tiempo, porque es fundamental. Usted parece ser un poco menos pesimista de lo que había que ser hace 20 años, cuando estaban en el poder ya los talibanes, respecto de la situación de las mujeres. Y ha escrito que es posible que se hagan gestos, por lo menos en la etapa inicial, que los diferencien de esa actitud intransigente, prohibitiva y descaradamente machista que tuvo el régimen talibán. A ver, una primera cuestión es que yo creo que van a cumplir lo que han sostenido en materia de excluir a Al-Qaeda y al Estado Islámico porque les conviene, no porque hayan cambiado sus creencias. En el caso de las mujeres no me queda claro que haya fuentes de presión externa tan importantes como para obligarlos a cambiar. Entonces la pregunta es si los gestos que están haciendo en este momento van a perdurar. Honestamente no tengo cómo saberlos y no tiendo a creer en la buena fe de los talibanes. Mi única fuente de información es que por lo pronto han dicho que las mujeres van a poder trabajar y estudiar. Eso es algo que no permitían en el pasado. Y habría que decir, en honor a la verdad, que las mujeres no solo padecen la misoginia del talibán,
también han padecido los rigores de 20 años de guerra. Entonces hay muchas mujeres que probablemente le den la bienvenida a la paz, aunque eso puede implicar restricciones de algunos derechos. Muchas gracias por su tiempo y sus explicaciones sobre lo que pasa en un país lejano para nosotros y poco conocido, pero que sin embargo puede permitirnos comprender muchas cosas en nuestra propia realidad. Muchas gracias, señor Farid Cajat, gracias por su tiempo y su presencia en RPP. Terminamos con este tema, deseándoles a todos una buena noche y que nos veamos mañana a las 7, una nueva versión de las 5 de las 7. Muy buenas noches.